Y hubo Sí. una huelga parcial, en algunos lugares se cumplió, en otros no, pero yo creo que el ensayo de ayer de esta huelga en las 14 provincias, independientemente de que en su gran mayoría no aceptó o sea, no se sumó a la paralización del comercio, a la paralización del transporte, y que hubo hasta ahora un muerto y fue a principio o en la antesala de las huelgas. Hay que decir que esto no se tome como una forma de bandera de victoria o de bandera de derrota. Lo más importante es que a partir de ahora se dialogue entre los organizadores de estas protestas, que muchísimos lo hicieron de manera violenta, quemaron gomas, pero también hay otros desaprensivos que degeneraron la intención de esta protesta y hicieron sus desmanes porque asaltaron a gente, asaltaron negocios, se metieron a robar en negocios también, y es la parte negativa que no nada tiene que ver con los organizadores de la huelga. Vuelvo y repito que lo más importante es que se inicie un programa de diálogo entre las partes para buscar una salida al descontento, que eso es lo más beneficioso para la sociedad dominicana, para el propio gobierno y para los propios convocantes de las huelgas. Eso. Bueno, era de esperar que hubiera cierta parcialidad en la huelga, sobre todo por el hecho de que los sectores empresariales de Santiago ya habían anunciado que no apoyaban la misma y por lo tanto muchos negocios insistieron en abrir. Ahora bien, incluso con los negocios que abrieron, el ambiente estaba totalmente Sí, accidentado. enrarecido. Y evidentemente incluso los negocios que abrieron sus puertas no operaron de forma normal. Por lo tanto, los efectos negativos desde el punto económico de una huelga como esta estuvieron claramente ahí. Por demás, lamentable que se registraran incidentes de violencia en distintos puntos en el contexto de esta huelga, y coincido en que es importante que el gobierno ahora se encargue de canalizar de forma adecuada un diálogo con estos sectores. Independientemente de que la lista es ambiciosa, hay puntos de esa lista de reclamos que tienen las organizaciones involucradas en esta huelga que definitivamente pueden ser atendidas por el gobierno. Y aunque no puedan tener soluciones inmediatas para todas, sí se pueden atender muchas de ellas. Y al final de cuentas, estas son una serie de manifestaciones que terminan canalizando muchas inquietudes, unas más válidas que otras, eso siempre es así, pero definitivamente es una oportunidad para que el gobierno pueda atender estos reclamos y empezar a buscar soluciones a algunos temas que son históricos en algunos casos, pero otros que están bajo el total control de esta administración. Miren, yo creo que cuando el transporte se afecta, todo se afecta. Es así. Porque la gente se mueve. Ujú, Tú puedes abrir la tienda, pero si no hay quien vaya a comprar, la tienda puede estar ujú, abierta y ujú. eso no vale. La afectación Bueno, de vale hecho, igual. varios reportes en el día de ayer mostraban cómo los empleados de algunos negocios tuvieron que trancarse en los establecimientos, y técnicamente hablando los empleados estaban ahí, Sí, pero la situación de violencia que se registró en algunos puntos, sí. sobre todo en San Francisco de Macorís, pues evitó que pudieran recibir clientes con normalidad, y de hecho accidentó también bastante la llegada y la salida de los empleados a esos negocios. Bueno, que se ha anunciado que en San Francisco se va a prolongar por otras 24 horas Ujú. la actividad y bueno, conociendo uno el historial más o menos del comportamiento de las manifestaciones ahí, obviamente es un tema que el gobierno debe tratar con cuidado, evitando precisamente que muchos desaprensivos alteren, porque hay mucha gente que pesca en el río revuelto, es Claro. decir, medio de una huelga, pues atracan, se meten a los negocios, asaltan camiones cargados, en fin. Y yo creo que el país tiene muchas experiencias como para no descuidar cualquier situación como esta. Ya no ocurrió en el 84 y después hubo que salir
a controlar la situación por la fuerza. Entonces, yo creo que las acciones preventivas aquí son las que valen. Es decir, y ayer pues la docencia se alteró el transporte y como decía, el comercio puede estar abierto como una manera de dar un mensaje al gobierno y a las autoridades que no están de acuerdo con la huelga, pero evidentemente que es una alteración en una de las zonas más importantes del país, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es sabio dialogar, prestar atención. Incluso yo creo que el mismo gobierno puede ayudarse a sí mismo a revisar sus propios planes, es decir, ver si lo que está haciendo es lo que está sintonizando con la gente en esta realidad. Es decir, que yo creo que el gobierno no tiene que agacharse aquí para y que pensar que si ganó, que si perdió. Ese no es el tema. Yo creo que es prestar atención a un grito, ver por qué grita el niño, como dicen, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos puntos de ese centenar de demandas que el gobierno lo puede atender. Algunos de ellos lo está atendiendo incluso. Lo que tienes que ver es cómo lo prioriza, cómo lo genera. Sobre todo porque hay un nivel de tensión a nivel internacional que nos está diciendo que esto no va a acabar ahora. Ya ayer Rusia hablaba de guerra nuclear como un grave peligro y real. Es decir, y Estados Unidos vuelve a Kiev, se va a instalar su cosa aquí. Es decir, que hay un accionar de las partes que te dice que este conflicto no parece visualizarse un final rápido. Segundo, la diplomacia se ha ido al bollo aquí. Todo el mundo lo que está apostando a que esta situación tenga un final por la fuerza. Entonces, el país tiene que prepararse para sobrevivir ante una situación mundial en la que estamos y no estamos involucrados, porque todo lo que ocurre nos afecta, ¿verdad? Desde el punto de vista de los precios, las alteraciones, las escaseces. Hay que recordar que en esta coyuntura es posible que se presenten mayores escaseces en el mercado internacional porque abril y mayo, que son la época de sembrar el trigo y el maíz en Ucrania y en Rusia, no se va a poder, porque están tirando tiros. Están tirando bajo tiro, nadie siembra. Entonces, ese impacto se sentirá más. Ese impacto se va a sentir en el futuro, en la próxima cosecha, porque todavía en este conflicto es decir que la cosecha estaba y esa salió al mercado. Pero aquí yo creo que el gobierno tiene que sentarse a escuchar y revisar. Es decir, eso no mata, eso sana, ayuda. No, ese es como usted dice. Y el peor error que el gobierno puede pensar es que lo que están pidiendo no son cosas razonables. Hay que escuchar. Hay que escuchar, son 106 demandas y como lo dijo el propio presidente, y es real, o sea, no me pueden pedir que baje los combustibles, no me pueden pedir que baje la canasta familiar por la situación mundial, pero también hay otros temas en diferentes sectores que sí vamos a sentarnos. Bueno, ok, vamos a resolver en principio este tema. Ustedes están solicitando tal cosa, pero lo que tenemos es en presupuesto esto para ejecutarlo. Es buscar la forma, como usted habló del niño, cuando un niño está llorando inmediatamente, un bebé, la madre busca 3 formas que motiva esos gritos de un niño. Le revisa los pañales, recibe si tiene hambre. Entonces, debe saber el gobierno, en el caso de esto, cuando gritan estos sectores sociales, de ver qué es lo que, las cosas que pudieran aliviar este grito. Bueno, afortunadamente estos pueden hablar. Tú sabes. Y por lo tanto deberían poder manifestar claramente cuáles son los puntos de mayor prioridad. Una vez recuerdo que en casa llegó una visita de mi abuelo que andaba con un niño. El niño comenzó a gritar, no dejaba conversar, a gritar. Y tampoco a la familia le quería hacer sentir mal a la gente. Me dice un tío que yo tenía, me dice, consígate pedacito de casabe. Una orillita de casabe, me dijo. Y yo busqué y se lo pasé al niño. Pues efectivamente el niño, pues, que tenía hambre, se fue a machacar. Obviamente no se puede comer orilla de casabe, no tenía dientes, pero el niño se tranquilizó. Entonces, los huelguistas pueden pedir de todo.
y de hecho, todo el mundo amplía las demandas para conseguir algo. Entonces el gobierno no tiene que comenzar de entrada. Usted no me puede pedir esto. La gente puede pedir de todo. Ahora, en el diálogo, la conversación, se le busca la razonabilidad al pedido. ¿Correcto? Porque, oye, hasta en la memoria de Adriano dice, yo sé que me mentían, yo sé que me pedían cosas, pero yo tenía que conversar con los comerciantes. Y hay que conversar. Hay que conversar, no mata, ayuda, alivia, incluso ayuda a comprender las situaciones por lo que el país pasa, por lo que el mundo pasa, porque hay mucha gente que entiende, y ojo con esto, los mismos gobiernos a veces incentivan cosas. Por ejemplo, el gobierno ha hecho creer que con la modificación de la ley puede bajar los combustibles. No, no es posible. El gobierno dice que es subsidio para que la gasolina no pase, pero no me está diciendo que ahorre. Sí, son 1.200 millones de pesos cada vez el gobierno da subsidio, que ese colchón. Pierde capacidad de accionar en las cosas que puede hacer. Porque si el gobierno mete 6.000, 7.000, 8.000, 12.000 millones para subsidiar, eso quiere decir que ese dinero lo pierde para poder invertirlo a donde hay que invertirlo, en el campo, y a lo mejor no lo está invirtiendo en el campo, sino que me lo está dando en subsidio para que yo queme gasolina. A lo mejor andando por ahí cuando no tengo que hacerlo, ¿entiendes? Bueno, mire, y en Entonces, algunos casos incluso tienen presupuesto. El mensaje tiene que estar claro. El combustible está caro, Entonces, cada uno tiene que hacer lo suyo. Usted no puede andar loqueando por ahí. Tiene que ahorrar combustible, porque yo no le puedo mantener un combustible a usted barato. Pero desde el punto de vista de las demandas de estas organizaciones, número uno, el gobierno tiene presupuesto, no es que no tiene. Claro. Y de hecho, posiblemente muchos de los reclamos que se están haciendo de alguna manera estén proyectados como parte de la ejecución que tiene el gobierno. El tema también es que el gobierno tiene que lograr tener interlocutores adecuados en este tipo de situación, que no parece ser el caso hasta el momento porque ni siquiera hay una visibilidad clara de quiénes les están dando el frente a la situación y en qué medida han logrado suavizar las tensiones. Eso no parece haber logrado suavizar nada. Entonces, esos interlocutores adecuados, eficaces en la discusión de estos temas, a la vez tienen que buscar algunas soluciones. Y hay que insistir en que el gobierno tiene algunas soluciones en sus manos. Tema eléctrico, esa solución está en manos del gobierno. Tema de seguridad social, el gobierno tiene que dejar el vacío que ha generado con relación a ese tema y por la inacción en presentar propuestas. No todo pasa por tema de presupuesto y obras, no todo pasa por problemas que no controlamos. Hay temas que el gobierno controla y que tienen que ser atendidos, y en la medida en que no son atendidos, lo que van es generando espacio para que se produzcan este tipo de situaciones. No, y fíjate, así que esperemos que la coyuntura por lo menos se aproveche para eso. Todos los funcionarios que he escuchado hablar del tema se van más por indicar que la oposición, incluso ayer vi que de Santiago, este mismo niño Andrés que maneja la parte eléctrica, que culpando al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Bueno, si entonces la oposición tiene una fuerza que usted le está atribuyendo, a lo mejor no tiene, usted le está dando una ganancia de causa. Es decir, bueno, pero ese ya se ha además, convertido en la coletilla del gobierno. Las razones políticas va a haber siempre, porque toda acción tiene un sentido político. Es decir, el papel de la oposición es, como dirían los españoles con J, pues hacerlo y molestar al otro. Porque busca ganar el poder, y aquí todo el mundo sabe que hay un espacio que se abre hacia el 24. Todo el mundo está eso. Pero el gobierno tiene que operar con esa realidad. Entonces, aquí no se trata de que si el PLD está metido, si la Fuerza del Pueblo está metido, si los otros partidos están metidos. Se trata de que el gobierno es que gobierna, al gobierno que se le piden las cosas, el gobierno que tiene que dar la cara. Y el gobierno tiene que tener interlocutores capaces de sentarse en una mesa con los negociadores, porque tú dices lo siguiente: si alguien está convocando en 14 provincias, oye, conversar te permite hasta identificar quiénes son los que están convocando, quiénes son las fuerzas, quién está detrás del que está convocando. Y además me permite, miren, aún en aquellas críticas maliciosas, si usted es sabio, saca enseñanza. Porque si no hay razones, usted puede decir de mí lo que usted quiera y no me daña. Si no hay razones. Ahora, si yo tengo una razón, usted la puede exagerar incluso.
pero yo tengo que tenerla. Si no la tengo, difícilmente, y la puedo exponer. Entonces el gobierno está haciendo, y yo lo que veo que muchas de las cosas que al gobierno le están pidiendo, que el gobierno está involucrado en esas cosas. Sí. Entonces, es decir, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Me estás pidiendo agricultura, ¿qué más tú quieres? Estoy haciendo esto, ¿qué más estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? Porque al país le conviene que el gobierno haga lo que más conviene. Y mira, esta Al gobierno le reacción, conviene hacer lo que más conviene. sí, el gobierno tiene una reacción inmediata a todos los temas que surgen. Claro. Eso es político y eso es la oposición. Y eso hace que muchas de las discusiones y muchas de las posiciones y las críticas que se le hacen al gobierno, lo cual es normal y cotidiano porque esto es una democracia, se conviertan entonces en un tema donde se pretende descalificar el origen de la crítica. Que dicho sea de paso, en muchísimos casos no vienen de la oposición y como quiera se le endilga a esos sectores, que muchas veces sucede lo contrario, es la oposición que termina montándose en esas olas de críticas que van surgiendo con los distintos temas. Pero esto no es un ejercicio de identificar si es o no la oposición, si es o no político. Esto todo es político. Y el gobierno tiene que dejar ese ejercicio, sencillamente abordar el fondo de las críticas, buscar soluciones a lo que se le puede buscar soluciones y explicar lo que no se pueda solucionar. Pero si es la oposición o no es la oposición, eso la verdad es que se ha convertido en un ejercicio tan frecuente y tan común de parte del gobierno que deja de tener efectividad y se convierte hasta en una excusa molestosa en el contexto de la discusión de muchos temas. La democracia es esa. La oposición critica y hasta los sectores sociales identificados quizá con la oposición o no, critica al gobierno. El gobierno tiene el derecho de entender cuando una cosa es política o no, utilizar su justificación. Lo que se debe buscar es siempre es una mesa de negociación, una mesa de diálogo y que las cosas no estén descontroladas ni de una parte ni de otra. O sea, porque no es exigir cosas imposibles, es exigir cosas que se puedan solucionar. Ahora, usted está en una provincia y usted está pidiendo algo que es racional, bueno, vamos a buscar la manera de resolver, porque para eso está el gobierno. Cada quien utiliza a su conveniencia las justificaciones. Los opositores dicen que el gobierno no sirve y el gobierno justifica todo con lo que la oposición está haciendo política. Pero es que eso es parte del problema. Eso es el tema de la democracia. Es que estamos concibiendo este ejercicio como gobierno y oposición y no es así. Eso es una visión bilateral de la realidad nacional. La mayoría del país, que ni no es del gobierno ni es de la oposición. Es así, aquí hay medios, sectores empresariales, sectores sociales, ONGs, el ciudadano de a pie que opina de todo. Entonces, cuando desde el gobierno se pretende limitar la discusión de los temas a oposición-gobierno, la verdad es que refleja una limitación en la discusión que realmente se produce. Y lamentablemente queda mal, está en su derecho, como está en su derecho a quedar mal si quiere hacerlo, pero Laura, queda mal este es un país político. Queda mal. Sí, como todos los temas que tratamos aquí todos los días son políticos. Sí, y todos los sectores sociales decir que un tema es político no debe servir de entrada para descalificar las críticas. No, el hecho de que sea político sencillamente implica que es de interés nacional, que pasa por políticas públicas, que tiene que ver con el Congreso, que tiene que ver con el gobierno, y prácticamente todo lo que públicamente se discute en este país pasa por la política criminal, política económica, política legislativa, pero ese discurso porque todos los sectores están incluidos o en el oficialismo o en la oposición. Ahí es que está el error. Hay muy pocos sectores que no correspondan a lo que son la estructura de los partidos políticos del país. Ahí es que está el error. Eso no es así. Bueno, lo que pasa es que el gobierno asume ese discurso para endilgarle todas las discusiones a la oposición.
Y es una visión limitada del tema No solo que por limitada. demás puede ser que se confunda de forma significativa la oposición, perdón, el gobierno, porque cuando se trata de descalificar la crítica a las decisiones públicas, porque todo es oposición, entonces se pierde la oportunidad de mejorar muchísimos temas que, insisto, son criticables si no es verdad que todas las críticas que se le hacen al gobierno vienen de la oposición. Y el mejor ejemplo de eso es el tema de los fideicomisos. Que se discutió abiertamente con el tema de Punta Catalina, que se quiso decir que eso era un tema exclusivamente de la oposición. Señores, pero la oposición votó por ese proyecto en la Cámara de Diputados, lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Bien, Esa sí. misma oposición que dice el gobierno leer, dice que ahí. es sin leer, la misma oposición que dice el gobierno que es la que ha generado la discusión con el tema del fideicomiso de Punta Catalina, lo aprobó sin leer en la Cámara de Diputados. Pero los Entonces, diputados, pero la participación sí. política y el liderazgo político, cuando emitió sus declaraciones contrarias a eso, entonces ellos dijeron, No. yo voté sin leer para Fue al justificarle a revés. su jefe político de que ellos cometieron un error. Fue al revés, aquí se empezó a dar una discusión en la que luego se montaron Tú sabes los que en el partidos de CES oposición. En el CES los principales opositores del fideicomiso no son los partidos políticos. Pero es que eso es una ficción que Son el sectores gobierno sociales ha ahora. asumido. No es un tema de oposición, No, mira, es un tema de mira, distintos sectores. Ese es un discurso que erróneamente el gobierno ayuda a la oposición. Porque muchas de las críticas que se pueden hacer a los gobiernos, y los gobiernos en una democracia, hasta en la dictadura tienen los gobiernos críticos, algunos tienen incluso hasta que exilar, ¿verdad? A irse para salvar la vida. Pero en una democracia las críticas son abundantes y en la crítica es donde tú te enriqueces. El gobierno que rechaza la crítica comete una torpeza enorme porque no aprende. Bueno, Sí. que le pregunten al PLD. Y yo creo que en esa capacidad de escuchar es donde está el éxito de comprender lo que se hace. Por eso siempre hay un dicho que dice que a uno le ponen 2 orejas y una boca para que aprenda a escuchar Para más escuchar y hablar hable menos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que sentarse, porque incluso la racionalidad del pedido, tú no lo puedes presumir, tú lo conversas. Porque yo puedo entender que una cosa es razonable y tú creer que es irrazonable. Pero si no hacemos el face to face, ¿verdad? El cara a cara, de tú entender, tú puedes comprender que hay cosas. Es más, y yo por eso insisto, hay muchos de esos pedidos que el gobierno está involucrado, accionando sobre ellos. Lo que el gobierno tiene que ver es si lo que está haciendo es suficiente o si puede hacer aún más y le saca éxito a un pedido. Te ayudan a reorientar el camino. Miren, hay un tema que hay que tocarlo con mucha preocupación y hay que decirle ¿Cuál de ellos? al Ministerio de Salud Pública que el caso del dengue en estos momentos es el que hay que prestarle mayor atención. Yo creo que en las últimas semanas o en los últimos meses se ha producido más muertes por dengue que por el caso del COVID-19. Estamos hablando que en el primer cuatrimestre del año del 2021 se produjeron cerca de 400 casos y estamos en 999 casos en 4 meses. 8 muertos por el caso del dengue, con el problema de que está lloviendo desde hace más de 10 días. Desde hace más de 10 días, que es precisamente el caldo de cultivo donde el mosquito que provoca la picadura del dengue resulta que es cuando se acumula el agua en los patios, en las casas, pero no solamente en casas pobres, en las casas ricas, en las casas de clase media, en todos los lugares. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe desde ya, sin pensarlo, desde ya, iniciar una campaña de fumigar en los barrios de la capital y en las provincias, pero sobre todo
concientizar, una campaña de concientización a la población de que debe de quitar y debe de eliminar estos, lo que provocan los reservorios los criaderos de mosquitos, que son esa agua acumulada en las casas, en los techos, en cualquier lugar donde exista una acumulación de agua, ya sea limpia o ya sea sucia. Eso es criadero de mosquitos. Laura, que hablaba ahorita de discriminación, pues de la secretaria, parece que los mosquitos tienen un tema de discriminación también. Para los niños... no, dice que el 88% de los casos de dengue que se han registrado en el país en las últimas semanas son hombres, varones. Sí, son hombres, principalmente niños. Parece que tienen más sangre más dulce. Miren, el tema involucra no solamente la campaña de concientización, sino también los operativos que deben realizarse con frecuencia de parte... y orientación. Sí, pero es que la orientación va de la mano con estos operativos, porque estos operativos no solamente implican la materialidad de lo que se está haciendo, sirven de orientación para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer. Son operativos que en el pasado se han realizado de forma conjunta con las autoridades de salud y las autoridades municipales, que tienen una cercanía mucho más directa con la población y que lo que hacen es ir a los medios e ir a los barrios, e ir a los distintos sectores y orientar respecto a los recipientes que acumulan agua y orientar respecto a los cúmulos de agua en distintos puntos, fumigar, tomar medidas donde haya algún tipo de situación que esté generando estancamiento de agua. Ese operativo que es de campo, que no es solamente de comunicación y de orientación, sino que va directamente y se coloca mucho más cerca del ciudadano, es lo que en el pasado ha resultado más efectivo. Y por lo tanto, debe haber algún tipo de reacción de parte de las autoridades antes de que siga aumentando esta cifra, que efectivamente, por el efecto de las lluvias, por la llegada del verano, tiende a ser una situación de mucho mayor riesgo para la población.